procesal, pero como ocurre en la vida académica muchas veces, la alegría a veces también se mezcla con el dolor, con los sinsabores, porque acabamos de recibir la noticia de que ha fallecido un queridísimo profesor, como es el profesor Mario Kaminker. Mario Kaminker, profesor argentino, miembro de la Asociación y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, fue uno de esos académicos que nos dejó a todos un legado muy importante, un ejemplo de trabajo, tanto desde el enfoque práctico de la profesión como en la vida académica. A mí personalmente me tocó trabajar con él y con la presidenta de la Asociación Argentina, Patricia Bermejo, y con el actual presidente de la Asociación Internacional, Eduardo Teiza, en un proyecto de código en Argentina, y todo lo que me enseñó Mario lo atesoro de una manera muy importante. Lo que me enseñó de derecho procesal, lo que me enseñó de justicia, pero también lo que me enseñó sobre la vida, nuestras charlas interminables de sus historias con Morelo y del afecto que él tenía por Morelo y todo lo que Morelo le había enseñado. Así que hemos decidido con la Asociación Argentina de Derecho Procesal y con nuestro Instituto Iberoamericano realizar estas jornadas sobre procesos colectivos en homenaje al profesor, al queridísimo profesor Mario Kaminker. Sin duda que su legado es inmenso, creo que lo vamos a ir redimensionando con el paso del tiempo, pero a los que nos gusta trabajar con sentido práctico en las reformas a la justicia, es un referente ineludible. Sus proyectos de código, sus trabajos en las provincias, su recorrido permanente por distintas partes de la Argentina para tratar de cambiar las realidades, de modificar los sistemas de justicia para hacerlos más cercanos a la gente, son realmente esenciales. Así que bueno, realmente desde el corazón, un abrazo grande a todos los colegas argentinos, más allá de que Mario también era un poco rioplatense y de alguna manera forma parte de la Escuela Rioplatense de Derecho Procesal. Así que bueno, con este sinsabor, pero también, por otro lado, homenajeando la vida de quienes nos enseñaron, y Mario tuvo una vida larga y muy fructífera, vamos a comenzar esta actividad. En primer lugar, con un gran agradecimiento a la Asociación Argentina de Derecho Procesal, que siempre con nuestro instituto trabajamos en equipo. Gracias a la presidenta, la profesora Patricia Bermejo, por el apoyo permanente. Y por otro lado, contarles que el instituto está trabajando muy fuertemente en algunas áreas específicas a través de grupos de investigación, y una de las áreas que hemos elegido para poner foco en este periodo ha sido el de procesos colectivos y estructurales, y por lo tanto se ha creado un grupo de trabajo muy interesante que está liderado por José María Salgado, por mi querido amigo también Francisco Berbic, por Hermes Zanetti, y también lo veo ahí a Marco Llobín, a la profesora María José Capello y a otra cantidad de profesores que están trabajando, haciendo una labor muy importante. Ustedes saben que el instituto tiene como una de sus principales áreas de trabajo el desarrollo de los códigos modelos, y uno de los códigos modelos fundamentales es el código modelos de procesos colectivos, y acá un gran recuerdo a la escuela procesal brasileña en la figura de la profesora Ada Pellegrini, que tuvo un rol fundamental en el desarrollo del código modelo, y ese código modelo en un momento recogió todos los movimientos de avanzada del derecho procesal y de la justicia colectiva. Pero desde el instituto, habiendo pasado ya más de 20 años de eso, nos parecía importante revisitar ese código, ver qué ha pasado en todo este periodo, qué cambios se han ido dando, y tratar de pensar, y por eso la expresión esta de repensando los procesos colectivos para Iberoamérica, tratar de repensar si no tenemos que trabajar en algunas áreas específicas, si no tenemos que modificar algunas cuestiones que nos parecían claras pero ya no son tan claras, o fortalecer algunas áreas para el desarrollo de políticas públicas en materia de justicia colectiva. Por supuesto que los ejemplos de los países líderes en esto, como son Brasil, como son Colombia, como es Argentina también, y por otro lado, el incipiente movimiento europeo en pos de los procesos colectivos. Ustedes saben que Europa vivió mucho tiempo a espaldas de los procesos colectivos, pero en el último periodo
la discusión sobre los procesos colectivos en Europa se ha vuelto realmente vital y se ha vuelto muy importante. Así que simplemente era agradecer el trabajo del grupo de procesos colectivos, agradecer a la asociación, homenajear al querido profesor Kaminker y convocarlo a todos al trabajo. Desde el instituto, como siempre, las puertas están abiertas para todos los que quieran trabajar, para todos los que quieran sumarse a proyectos, y aprovecho a invitarlos para el año que viene, precisamente en estas fechas que vamos a estar con las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal en la ciudad de Lima. Ya podrán acceder a información en la página web del instituto y quería ya irles pidiendo que reserven las fechas para abril del próximo año. Muchísimas gracias, estimada presidenta de la Asociación Argentina, mi gran amiga Patricia. Adelante y muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Santiago. Es para nosotros, para la Asociación Argentina de Derecho Procesal, un verdadero honor poder hacer esta actividad en conjunto con el Instituto Iberoamericano, donde se está trabajando en forma tan seria en tantos temas. Mi presentación va a ser sumamente breve porque tenemos que comenzar a escuchar estas ideas, y en especial cuando se van a hacer en homenaje al querido Mario Kaminker, un comprometido abogado, docente, académico. Como recordaba Santiago, participó activamente en la redacción del articulado del proyecto de reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y también dio su impronta a muchas otras reformas procesales en varias provincias. Algunas reformas se concretaron, otras no, pero él siempre estuvo presente como un consultivo. Más allá de su aspecto humano y de tantas anécdotas que todos nosotros hemos tenido la suerte de compartir con él. Así que nuestro reconocimiento, el agradecimiento especial también al Instituto Iberoamericano para que estas jornadas se hagan en homenaje al querido, al doctor Mario Kaminker. Nada mejor que recordarlo vivo, como siempre, por toda su obra y toda su impronta personal en este tipo de actividades. Mi agradecimiento también a los expositores, a los profesores Marco Llovín, Victoria Mosman, María José Capelo, Juan Carlos Guayacán, que nos van a dar una perspectiva desde las distintas latitudes y desde su óptica tan importante como especialistas en el punto. También, por supuesto, a los moderadores excelentes, ellos mismos también grandes especialistas, José Salgado y Francisco Berbic, nuestros queridos amigos. Como decía Hermes Zanetti, me acordaba en una actividad que se hizo el año pasado sobre este mismo tema, que también participó Juan Carlos, dice que hay como una especie de carrera armamentista contra los procesos colectivos. En realidad, convengamos que la necesidad de los procesos colectivos lo refleja por su misma pervivencia y también la adaptación. Como decía Darwin, finalmente la especie que subsiste no es la más fuerte, sino la más flexible. Y parte de esta flexibilidad es la que se van a tratar con las distintas exposiciones que vamos a escuchar con mucha ansia y con mucha expectativa. Muchas gracias a cada uno y cada una de los asistentes y las asistentes de este chat, a quienes alentamos a seguir participando en las actividades del Iberoamericano y también, por supuesto, de la Asociación Argentina. Gracias al Instituto por confiar en nuestra asociación y, por supuesto, a seguir encontrándonos juntos en tantas actividades que se organizan. Muchísimas, pero muchísimas gracias. José, es toda tuya la actividad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia, eh, por la presentación y por la recepción. También Santiago, al Instituto Iberoamericano, a la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Creo que estas jornadas han despertado gran interés, como todo esto de repensar los procesos colectivos desde el código modelo del Instituto Iberoamericano. Esto lo demuestra la cantidad de inscriptos y de todos los lugares de Iberoamérica. Y bueno, no puedo empezar, la verdad, sin mencionar la triste noticia del fallecimiento de Mario. A mí me pega especialmente, lo decía antes, esta última década tenía un trato muy familiar con él. Y para que no me traicione la emoción, solamente voy a decir que él estaría muy contento de vernos trabajar en reformas procesales para mejorar las cosas, que era lo que siempre él era su tema.
en cualquier ámbito, y solo que lo voy a recordar como una persona grande de edad, pero con una mente muy, muy joven, siempre predispuesto, y creo que el acercamiento conmigo tuvo más que ver desde su lado que desde lo que yo le podía aportar. Así que vaya mi recuerdo para él, y vamos con los temas. En esta primer mesa, lo que nos va a ocupar es hablar del el código modelo y ya sus 20 años, ¿no?, de vida en los sistemas de tutela colectiva y su influencia en los contextos locales. Aclaro que ahora, mientras están las exposiciones, si alguno tiene alguna pregunta para formular, la puede hacer en el chat. Yo las voy a estar atento para el final de las exposiciones, trasladárselas a los expositores en mi última intervención. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra María Victoria Mosman, que es adjunta por concurso al cargo de la Cátedra de Metodología de la Investigación en la carrera de Abogacía de la Universidad Católica de Salta. También ella es secretaria de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, y ella nos va a hablar de los procesos colectivos en contextos multiculturales. Así que, Victoria, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar acá, agradecer la invitación a Santiago y a Patricia y a las instituciones a quienes representan cada uno de ellos, al Instituto Iberoamericano y a la Asociación Argentina. Me pasa lo que le pasa a muchos de ustedes. Mario es una persona a la cual no hay forma de no referirse. Yo lo conocí cuando recién me recibí. Yo estudié en Córdoba, no en Aruba. Le agradezco. Perdón, ahí le vamos a pedir a los que no tienen muteado su micrófono si por favor lo pueden mutear. Lo conocí a Mario con la entrada en vigencia del código reformado de la provincia de La Pampa. Yo soy pampeana. Así que imagínense el impacto que me provocó conocerlo a él junto a Morelo con la reforma del código. Una persona realmente muy querible, a quien se la va a extrañar mucho. Bueno, no nos queda otra que entrar en tema. Yo voy a compartir pantalla, ustedes me dirán si... Si se puede ver. ¿Sí? ¿Ahora sí? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, la invitación hoy, en el caso de esta mesa que me toca compartir con Marco y con la moderación de José, que bueno, además está decir que José no solo podría hablar en mi lugar, sino que seguramente si él ocupara este lugar lo haría mucho mejor que yo. Es uno de nuestros expertos nacionales y de los mejores. Él y Francisco son dos de los grandes exponentes en materia de procesos colectivos que tenemos en nuestro país. Así que muy generoso de su parte haberme invitado a participar de este panel. La invitación tenía que ver con la influencia en los contextos locales. En el caso de la influencia puntual en nuestro país, en Argentina, ustedes saben que el código modelo ha sido de una incidencia absolutamente relevante, pero surge otra cuestión para analizar fuera de lo que es lo propio y exclusivo de la forma en que los procesos colectivos se manejan en nuestro país. Y tiene que ver con los contextos multiculturales. El Instituto Iberoamericano, tal como lo dijo Santiago Pereira Campos, ha trabajado con los códigos modelos, el código modelo de proceso civil, de procesos colectivos, incluso el último que ha sido el referido a los tribunales arbitrales. Ahora bien, también el Instituto Iberoamericano ha ido avanzando en la creación de distintas comisiones que trabajan en temas más amplios y más diversos. Uno de ellos, el que tiene que ver con los principios de la jurisdicción indígena, en el cual yo participo. Esto me lleva inevitablemente a vincular estos dos temas. ¿Qué pasa con la tutela de los derechos colectivos y con los contextos multiculturales? Entonces, vamos a tratar de juntar estos dos grandes temas y pensar si a 20 años del dictado del Código Modelo de Procesos Colectivos no tenemos que hacernos
algunos planteos, algunas preguntas para lograr la efectivización de derechos que aún hoy siguen siendo derechos insatisfechos, como son los derechos de las comunidades indígenas en general, y que es un tema absolutamente transversal para Latinoamérica. Alguien que era un misionario y a quien hemos seguido en Latinoamérica muchísimo y a quien también se lo extraña mucho, que es Michele Tarufo, destacaba en uno de sus trabajos vinculado con las dimensiones transculturales de la justicia civil estas dos grandes cuestiones que se daban. Y acá tiene que ver esto con lo que decíamos recién, de tener por un lado códigos modelos y por otro lado estas cuestiones tan locales y tan particulares de los contextos multiculturales. Por un lado teníamos el avance, la globalización, esto de buscar la uniformidad de los trabajos, tanto a nivel de ELI o ALI, buscando reglas uniformes, los cuales han sido grandes aportes al avance del derecho procesal, pero por otro lado también aparecía la revalorización o esta nueva mirada puesta o esta mirada atenta puesta sobre los localismos, sobre los pueblos indígenas o sobre las naciones indígenas en Latinoamérica. Entonces nos encontramos con estas dos grandes cuestiones y pensar que tienen que convivir, coexistir y de alguna manera resolverse en su vigencia. ¿Por qué nos interesa este tema? Bueno, nos interesa porque los números son muy relevantes. Nos interesa porque tenemos 50 millones de personas pertenecientes a 500 etnias en América Latina, y lo que más nos importa de todo esto, lo más triste de todo este dato, es que en niveles de pobreza realmente las poblaciones indígenas son las más afectadas en la región. Esto hace que las problemáticas y las necesidades de acceso a la justicia sean absolutamente destacadas y relevantes. Les decía que son temas muy complejos, con lo cual vamos a tratar de volverlos didácticos. Intentaremos por lo menos volverlos didácticos. Y seguramente volvernos reduccionistas en las explicaciones que podemos llegar a dar respecto a estos temas tan complejos. Los conflictos indígenas básicamente los podemos distinguir entre los que suceden dentro de la comunidad y fuera de la comunidad. Los conflictos intracomunitarios que suceden y que podrían ser sujetos a la jurisdicción indígena, todo otro tema para tratar, y los que suceden fuera de la comunidad o de miembros de las comunidades o de las comunidades con el Estado o con particulares. En estos casos, a su vez, la distinción es entre procesos individuales y procesos colectivos. Fíjense ustedes que en el caso de los procesos colectivos, las comunidades indígenas se caracterizan por tener una vida comunitaria, por adoptar decisiones de modo asambleario. En general, lo que nosotros, acostumbrados a vivir en un mundo, en una sociedad individualista y con otro tipo de manejo y con otro tipo de manejo social y de manejo en relación al derecho de propiedad, nos resulta muchas veces difícil de comprender. Pero puntualmente lo colectivo es algo que es connatural a la forma de desarrollo de las comunidades indígenas, el desarrollo social de las comunidades indígenas. Nosotros tenemos, y este dibujo que puede parecer muy rudimentario, a mí me resulta muy gráfico, para entender que tenemos dos grandes problemas respecto del acceso a la justicia. Uno es llegar hasta el sistema, no quedarnos en el afuera del muro, y el otro es cómo dentro del sistema logramos un trato igual, una igualdad real dentro del sistema de justicia ordinario. Y por eso es que esto nos preocupa. Entonces, ¿por qué nos interesa a nosotros el tema? Bueno, nos interesa como forma de acceso a la justicia, que es lo que acabamos de ver gráficamente, y también como formas de trabajar estos diálogos entre lo que es la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Esto que yo les estoy intentando introducir es algo que a su vez tiene fuerte apoyatura en lo que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuyos precedentes no vamos a ahondar, pero a los fines de por lo menos transitarlos someramente, vemos que casos tan importantes como Yaqui Axa,
como Comunidad Mayar, como Bolvarán contra Surinam, son casos, o la Cajonat, en el cual Argentina fue condenada, son todos casos en los cuales la Corte Interamericana hizo fuerte eje, fuerte hincapié en el análisis respecto a el respeto por las particularidades socioculturales de las comunidades sujetas a su jurisdicción en estos casos. Entonces, no da lo mismo llevarlos a transitar, hacer transitar por un proceso sin advertir las particularidades que su forma de vida y sus formas culturales imponen. Como les decía, esto lo vamos a pasar un poco de largo para no andar, porque no nos va a dar el tiempo para poder repasar los casos de la Corte Interamericana. Sí me interesa destacar que a su vez nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el convenio 169 de la OIT funciona como piso mínimo o como presupuesto mínimo de regulación nacional. Y esto no solamente tiene que ver con el derecho de consulta, sino que también tiene que ver con otros derechos que se reconocen como estos derechos de acceso igualitario al sistema de justicia. Esta posición que les comentaba respecto de la Corte Interamericana en relación a interpretar los derechos de las comunidades como derecho a un acceso igualitario al sistema de justicia, también lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en distintos precedentes, acá entre ellos cito uno, donde se habló de la búsqueda de procesos eficaces para lograr el acceso efectivo a la justicia del pueblo civil. Esto mismo, esta misma perspectiva de interpretación, es una perspectiva que también está sostenida en las 100 reglas de Brasil, donde se ha dicho que deben estas formas de resolución de conflictos que nosotros tenemos como dentro del sistema de justicia ordinario, deben ser ejercitadas de modo tal que se permita un pleno acceso a la justicia de las comunidades indígenas. Dado que cualquier formato que de alguna manera impida que esto suceda sería un formato discriminatorio, en tanto de algún modo estaría bloqueando o el acceso con plenitud o un efectivo acceso a la justicia. Las 100 reglas lo prevén en relación a distintas cuestiones vinculadas con reglas prácticas, tal como saben que son las reglas referidas a la existencia de intérpretes, a el trato en audiencias, a distintas cuestiones que tengan que ver con el respeto a sus propias formas culturales en el transcurso del proceso. Ahora bien, acá viene nuestra cuestión. Todo esto que les vengo contando bien podría aplicarse de modo genérico a cualquier tipo de proceso. A nosotros en Argentina nos pasó hace muy poquito que la Corte tuvo ocasión de pronunciarse, esto fue a fines del año 2023, tuvo ocasión de pronunciarse en este proceso que acá les cito, que es Asociación Comunitaria La Matanza contra Estado Nacional, donde se reclamaba una indemnización por la matanza de Napalpí, que fue, bueno, un hecho histórico ocurrido, un luctuoso hecho histórico ocurrido en nuestro país en relación a comunidades indígenas. Ahora bien, fíjense ustedes, en el año 2018, tras un relevamiento que estuve haciendo en relación a cómo los procesos colectivos en Argentina eran un cauce, una vía adecuada o no para el reclamo de derechos de los pueblos indígenas, resultó ser que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien sí había tenido en instancia originaria planteados diversos casos en reclamo de derechos de comunidades indígenas, no tenía registrado en su registro de procesos colectivos ningún caso en los cuales se reclamaran derechos indígenas. Incluso, hasta un año atrás, si mal no recuerdo, en 2017, ni siquiera existía dentro de las voces posibles de búsqueda en el registro de procesos colectivos los derechos indígenas. En el 2018 la voz aparece, pero no aparecía ningún reclamo registrado. No aparece ningún proceso registrado en el registro de procesos colectivos. Ahora, en el 2023, la Corte se pronuncia en este caso, y al pronunciarse nos lleva a este párrafo, o este párrafo que les cito acá, el considerando 11, donde la Corte habla de los mismos recaudos que pide para cualquier tipo de proceso colectivo
para ser aplicado a este litigio en el cual se reclamaban derechos indígenas. Está bien, hay algo de dudoso en esto que puedo llegar a afirmar después, en que en este caso quienes reclamaban era una asociación no gubernamental, donde podríamos pensar que tal vez la Corte lo dijo vinculado con esto. Me genera mis dudas, por lo menos me abre una serie de interrogantes, porque el derecho reclamado en el fondo era un derecho vinculado con los pueblos originarios. Ahora, si nosotros pensamos que vamos a pedirle, conforme lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este caso, legitimación extraordinaria, control de representatividad adecuada, conformación del grupo La Clase, los efectos de la sentencia en relación a la conformación de estos tres primeros requisitos, bueno, surgen una serie de interrogantes, ante los cuales todavía no tengo grandes respuestas, tengo más bien grandes preguntas. Fíjense ustedes que el convenio 169 dice en sus artículos 2, 3, 8, 12 y 14, 3, que precisamente debemos eliminar todas las barreras que generen estas dificultades socioeconómicas de acceso. Y en particular acá, se garantiza la protección contra la violación de los derechos y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuera necesario, intérpretes u otros medios eficaces. Fijando que deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras, en particular formuladas por pueblos interesados. Así que expresamente dispuesto por una norma que nos vincula, en el caso del convenio 169 incorporado por legislación interna al ordenamiento normativo argentino, a atender las particularidades. Cuestión que, como les digo, la Corte en este precedente no se ha pronunciado de modo diverso que en cualquier otro caso colectivo, sin atender estas particularidades. Nosotros también tenemos una regla particular y a nivel constitucional, que es el 7517, donde específicamente se reconocen a las comunidades como preexistentes. Y, como les decía al comienzo, si nosotros en estos contextos de protección específica y de alto nivel o de alto rango normativo, como a nivel constitucional y a nivel convencional, respecto de las particularidades que tienen los pueblos indígenas a los fines de garantizar su acceso a una tutela judicial efectiva, no tenemos en consideración para sus reclamos colectivos todas estas particularidades, definitivamente estaríamos lesionando derechos constitucionales y convencionales. No hay ninguna duda de que los reclamos de tierras, y en la mayoría de los casos por la propia forma de vida comunitaria que tienen los pueblos indígenas, son reclamos de carácter colectivo. Es definitivamente importante tener en consideración esto y tener en consideración qué tan relevante es para los pueblos poder acceder a los reclamos colectivos o al acceso a la justicia a través de los reclamos colectivos. El punto, que es lo que yo les destaco acá, es que el conflicto colectivo, aún no legislado en nuestro país, debe desarrollarse en estos supuestos de modo entonces coherente con todas estas normas protectivas que imponen el respeto por la cultura de los pueblos originarios y exigen la adaptación de los procedimientos para que estos ganen efectividad en relación a los derechos reclamados. ¿Qué tenemos entonces nosotros que preguntarnos aquí? ¿Podría alguien reclamar en representación de un pueblo indígena sin su consentimiento? Cuando nosotros tenemos como uno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas el derecho de consulta a los fines de tomar decisiones en relación a sus derechos sobre la tierra. ¿Podríamos exigirle que esta legitimación extraordinaria pueda ser reemplazado el cacique o la persona a la cual asambleariamente se ha designado conforme las costumbres que cada uno de los pueblos tiene? ¿Podríamos pensar que su representatividad adecuada puede ser controlada bajo los parámetros que propone el Código Modelo o cualquiera de los parámetros que conocemos para ser controlada la representatividad adecuada en general en los distintos órdenes normativos de los distintos países?
Podríamos pensar que la conformación del grupo o la clase puede controlarse igual también que en cualquier otro supuesto de un reclamo de consumidores o de un reclamo al medio ambiente. Podríamos pensar que los alcances de la sentencia de un reclamo de una comunidad indígena en particular pueden hacerse extensivos a otras comunidades o a otros pueblos indígenas. Bueno, todas estas preguntas se responden en relación a estos ordenamientos protectivos de alto rango a los cuales me referí muy brevemente. Se requiere que se ponga una especial atención en los procesos colectivos a la especial forma de representación que ellos tienen, a sus especiales formas de resolución y de toma de decisión. Como les decía, tienen estas formas de cabildeo o de decisiones asamblearias en las cuales surgen sus decisiones, que no necesariamente pueden ser traducidas por la decisión que adopte el cacique definitivamente. Todas estas cuestiones son particularidades que nuestro código modelo de procesos colectivos, en su momento, en estos formatos de búsqueda de resoluciones homogeneizantes, no fueron consideradas. Hoy en día el trabajo del Instituto Iberoamericano ha avanzado sobre la búsqueda de estas particularidades. Así que bueno, en mi intervención el punto sería buscar que dentro de este paradigma actual de justicia se reconozcan estas epistemologías indígenas y que para garantizar la efectividad del acceso a la justicia, para respetar a los pueblos, conforme se lo realice conforme a sus propios estándares internacionales y de derechos humanos que a ellos los rigen. Les agradezco muchísimo los minutos de mi intervención. No sé si me pasé mucho del tiempo, José, y espero que esta cantidad de preguntas que les estoy dejando por lo menos sirva para la reflexión. No, excelente, Vicky, muchísimas gracias. El aplauso de todos. Muy interesante, creo que el planteo, digamos, está directamente relacionado con el objetivo de esta mesa, que es justamente repensar qué es lo que el código tiene, el código modelo tiene y que hay que revisar, qué es lo que el código modelo le falta. Y bueno, por supuesto, todas las, digamos, las problemáticas de los pueblos indígenas no pueden de ninguna manera quedar afuera. En segundo lugar, va a exponer Marco Félix Jobim, que es coordinador y profesor adjunto de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul. Es un gran especialista él, sobre todo en procesos estructurales, y bueno, nos tiene acostumbrados a unos grandes congresos ahí en Porto Alegre. Él se va a referir al proyecto de ley 1641 de 2021 y su identidad con el Código Modelo de Proceso Colectivo. Marco, te damos la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Pueden escucharme bien? Sí, muchas gracias. Espero que todos estén bien. Muchas gracias a los profesores y amigos Santiago Pereira Campos y Patricia Bermejo por las palabras iniciales y por la presentación. Y también agradezco al Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y la Asociación Argentina de Derecho Procesal por la invitación. Saludo a todos que nos están viendo y un abrazo especial a mi compañera de mesa, profesora Victoria Mosman, y al amigo profesor José María Salgado de la coordinación de la página. Espero que mi español sea comprensible. Preparé la ponencia en español y caso alguien tenga alguna pregunta, voy a responder en portugués. Lo encuentro de hoy se titula Repensando el sistema de procesos colectivos para Iberoamérica. Y mi charla es sobre el tema el código modelo de procesos colectivos, su influencia en los contextos locales. Entonces, si estamos hablando de su influencia en los contextos locales, significa que hablaré de Brasil, de sus influencias, no de sus divergencias. ¿Cierto? Claro, no pretendo hablar de la historia del proceso colectivo brasileño.
a pesar de ser un tema muy importante y que me gusta mucho. Entonces, en ese momento, las leyes pasadas no interesan para la comprensión de las influencias del código modelo de proceso colectivo para el sistema brasileño colectivo futuro. Creo que lo más interesante aquí, en ese momento, es ver lo que tenemos proyectado para el futuro en relación a la protección colectiva en Brasil. Por eso, partimos de algunas disposiciones del Código Modelo de Proceso Colectivo y analizaremos si hay algo previsto en futuras leyes brasileñas. Para tanto, es necesaria una explicación previa. Voy a compartir una pantalla rápidamente. A ver si consigo. ¿Son capaces de ver la pantalla? ¿Sí? Cierto. En la pantalla proyectada podemos ver que existen algunas leyes pasadas de proceso colectivo. Por ejemplo, la ley 4717/65 de nuestra acción popular. La ley 7347/85 de nuestra ley de la acción civil pública. La ley 8078/90, el nuestro Código de Defensa del Consumidor. Y por supuesto, hay otras que podrían ser recordadas. Lo que quisiera resaltar aquí es que hoy Brasil tiene 3 proyectos de ley que abordan la cuestión de los procedimientos colectivos con una ley renovada de acción civil pública. Se tratan de los proyectos de ley 4778/20, 4441/20 y 1621/21. Son los 3 proyectos que están a la derecha en la pantalla. Ahora voy a eliminar el recurso compartido. Nuestra análisis se hará sobre el proyecto de ley 1641/21, que es el más completo de los 3 proyectos de ley para ver alguna influencia del Código Modelo en el mismo. Este proyecto fue presentado en honor a la jurista Ada Pellegrini Grinover y fue debatido durante meses en la pandemia con un grupo de profesores de todo Brasil, como Paulo Lucón, Kazu Watanabe, nuestro coordinador de trabajo, Camilo Zufelato, Carlos Alberto de Sales, Daniel Mitidiero, nuestro homenajeado en mayo, Edilson Vittorelli, Elton Venturi, Felipe Bragantini, Fred Didier, Gisele Goss, Gustavo Osna, Hermes Zanetti, José Herval, Julio Camargo, Luana Pedrosa, Luis Henrique Volpe Camargo, Marcelo Sodré, yo, Rafael Barbosa, Ricardo de Barros Leonel, Sérgio Arenhardt, Susana Henriques da Costa y Trícia Navarro. Estos docentes fueron nombrados en la justificación del proyecto en nuestro Congreso Nacional, pero está claro que hay muchos otros que contribuyeron, inclusive el profesor Ride, que está ahora nos asistiendo. El proyecto de ley 1641/21 se encuentra hoy en nuestra Cámara Legislativa, sujeto a la consideración del Pleno. En 2023, el diputado relator Elder Salomón emitió parecer favorable sobre la constitucionalidad de los 3 proyectos de ley. Esto es muy importante. Para nuestro Congreso, los 3 proyectos de ley son constitucionales. ¿Hay alguien con el micrófono? Gracias. El diputado escribió que quiero elogiar las propuestas presentadas y resaltar su importancia para la modernización
do processo civil brasileiro, especialmente de proteção coletiva. Com base em este hecho, veamos algumas disposições presentes no Código Modelo de Processo Coletivo para Iberoamérica e o projeto de lei brasileiro. Em las disposições generais do Código Modelo, em los requisitos de la demanda colectiva, temos en el artículo 2º que son requisitos de la demanda colectiva. 1. La adecuada representatividad del legitimado. Segundo párrafo, en el análisis de la representatividad adecuada, el juez deberá analizar datos como A. La credibilidad, la capacidad, lo prestigio y la experiencia del legitimado. B. Sus antecedentes en la protección judicial y extrajudicial de los siguientes intereses o derechos de los miembros del grupo, categoría o clase. C. Su conducta en otros procesos colectivos. D. La coincidencia entre los intereses de los miembros del grupo, categoría o clase y el objeto de la demanda. E. El tiempo de constitución de la asociación y la representatividad de esta o de la persona física respecto del grupo, categoría o clase. Además, en el Código Modelo, en el artículo 3º, cuando se trata de legitimación activa, el párrafo 4º establece que, en caso de inexistencia del requisito de la representatividad adecuada, de desistimiento infundado o de abandono de la acción por la persona física, entidad sindical o asociación legitimada, el juez notificará al Ministerio Público, en la medida de lo posible, a otros legitimados adecuados para el caso, a fin de que asuman voluntariamente la titularidad de la acción. Esta previsión aparece de forma bem similar en nuestro proyecto de ley brasileiro, no párrafo 7 del artículo 7. Continuando, en mesmo artículo 7 del proyecto 1641/21, establece que están legitimados para proponer la acción civil pública, 1, el Ministerio Público, 2, la Defensoría, y continúa el proyecto con otros legitimados. Ahí, en los párrafos del artículo 7, empezamos a ver el tema de la representación adecuada en nuestro proyecto. Está previsto que, primer párrafo del artículo 7, claro, la adecuación de la legitimidad al caso concreto presupone que el objeto institucional de la entidad se ajuste a la situación de la parte litigante o el grupo perjudicado. Segundo párrafo, al analizar la legitimidad del autor, el juez debe considerar el grado adecuado de protección del grupo o intereses protegidos, evaluando datos como. Ahora sí, vemos una grande sintonía con el Código Modelo. 1. La credibilidad, la capacidad y la experiencia del legitimado. 2. Su historia en la protección judicial y extrajudicial de interés o derechos previstos en esta ley. 3. Su conducta en otros procesos colectivos. 4. La relevancia entre los intereses tutelados por el legitimado y el objeto de la demanda. 5. El tiempo mínimo para la constitución de la asociación de 1 año y su representatividad ante el grupo, categoría o clase. Por lo tanto, en este momento podemos concluir que existe una fuerte identificación en materia de representación adecuada en el Código Modelo y en el proyecto de ley. Pero, inmediatamente después del tercer párrafo, viene quizás el mayor problema de las facultades del juez en los proyectos brasileños, cuando los criterios pueden ser despedidos por el juez cuando existe un interés social manifiesto, evidenciado por la dimensión
urgência, característica del daño ou la relevância del bien jurídico a ser tutelado. Assim, la legitimidade en el proyecto puede ser evaluada por otros criterios aplicables al caso. Como puede verse claramente, existe en el proyecto de ley una preocupación real por abordar de manera casi que exhaustiva la cuestión de la representatividad adecuada, pero sin embargo, de forma un tanto contradictoria, vuelca su propia preocupación al sostener que la representación adecuada puede ser parte de una única decisión judicial sin tener en cuenta los criterios objetivos propuestos inicialmente en los incisos del artículo 7 en el proyecto. En el artículo 4 del Código Modelo, a la siguiente disposición cuando prevé la eficacia de la tutela judicial. Para defender, estoy falando del Código Modelo ahora, para defender los derechos e intereses protegidos por este código, son admisibles todo tipo de acciones capaces de proporcionar una protección adecuada y efectiva. En el artículo 5 de nuestro proyecto TC 641 de ley, decimos que para la defensa de derechos individuales difusos, colectivos y homogéneos, son admisibles todo tipo de tutela judicial y procedimientos capaces de proporcionar su adecuada y efectiva tutela. Aquí, nuevamente, hay una sintonía en ambos cuando muestran que una de las preocupaciones más importantes de ambos es la protección adecuada y efectiva de lo derecho, y no la mera formalidad. En el capítulo 3 del Código Modelo, que abarca los procesos colectivos en general, se prevé la nueva articulación de la competencia territorial. Se dispone que el tribunal es competente para conocer del caso, 1, del lugar donde ocurrió o se espera que ocurra el daño cuando sea de alcance local. 2, de la capital por daños de alcance regional o nacional, aplicando las normas pertinentes de organización judicial. En el proyecto brasileño, en lo artículo 8, está previsto que es competente para el caso la jurisdicción del lugar donde ocurrió o debería ocurrir la acción, omisión, daño o acto ilícito, según se alega en la petición inicial. Después, en el primer párrafo, está establecido que en la determinación de la competencia se observará lo siguiente. 1. Si existen varios distritos o subsecciones judiciales igualmente competentes, se dará preferencia al fuero que tenga mejor estructura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de este artículo. Si la extensión del daño alcanza área de capital de Estado, esta será la responsable. Si la extensión del daño afecta a más de un estado de la federación o tiene dimensión nacional, será competente concurrentemente cualquier capital del estado afectado o del Distrito Federal sujeto a prevención. Podemos ver algunas diferencias en el tema de la competencia, pero también hay convergencias en especificar algunas ubicaciones como el lugar del daño o posible daño y las capitales de los estados. En el artículo 6 del Código Modelo, no tema de las obligaciones de hacer y no hacer, está previsto que en la acción que tenga por objeto el cumplimiento de la obligación de hacer o no hacer, el juez otorgará protección específica de la obligación o determinará medidas que aseguren el resultado práctico equivalente al del cumplimiento. En el artículo 27 de nuestro proyecto de ley tenemos que en la acción cuyo objeto sea hacer o no hacer, el juez, si la solicitud es válida,
concederá protección específica o determinará medidas que aseguren la obtención de protección para el resultado práctico equivalente. La tutela específica no puede verse como una influencia del código modelo, ya que ha sido ampliamente trabajada en Brasil desde los años 90, pero la planteamos como una forma de mostrar la armonía entre ambos. Hay muchas otras disposiciones del proyecto de ley que recuerdan al Código Modelo para procedimientos colectivos. También, por supuesto, hay algunos dispositivos que son un poco más diferentes, tal vez en razón del año en que se creó el proyecto y el año en que fue pensado el código para Iberoamérica. Pero creo que estos son temas para nuestras próximas reuniones, ya que prácticamente me ha acabado el tiempo. Para finalizar, tengo las palabras escritas por el profesor Elton Venturi en el artículo que me entregó mi amigo Gustavo Osna, a quien agradezco el envío. El nombre del artículo es El Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, Aspectos Conceptuales. Y escribe Venturi: en múltiples sentidos, es sumamente feliz la iniciativa de publicar un código modelo de procesos colectivos para los países iberoamericanos. Muchas gracias nuevamente por la invitación y espero haber podido aportar alguna información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Excelente la exposición. Y los dos expositores, la verdad que me dan el pie para el cierre de esta mesa, porque, claro, una cosa que a mí me queda siempre dentro de de lo que es el código modelo y de lo que uno le tiene que agradecer es cuando empezamos a estudiar esto, lo que hoy ya estamos por 40 y pico, éramos muy chicos. Y el código modelo fue digamos, el gran acercamiento, sobre todo para Iberoamérica, para un sistema que era prácticamente desconocido en muchos de nuestros países. Quizá no sea el caso de Brasil o de Colombia, pero sí en Argentina no, creo que no entendíamos directamente de lo que estábamos hablando, y con el tiempo fuimos aprendiendo, y el código modelo era la base de discusión de todos estos temas nuevos. Claro, para entender la importancia, digamos, es difícil hacerlo, porque hay que volver en el tiempo más de 20 años y ponerse a pensar en el qué grado uno tenía acceso también a la normativa de los sistemas de otros países. En ese sentido, creo que la importancia de Brasil, con la profesora Pellegrini Guinover, con el profesor Watanabe y con un tal Antonio Gidi, que veo una ventana ahí en el chat que está Gidi, que nos honra con su visita, digamos, fueron los que redactaron ese primer anteproyecto, y que si uno lee la exposición de motivos, justamente Gidi fue una intervención de él en Roma la que lo motivó a la redacción del anteproyecto, con lo cual creo que tenemos acá cerquita donde se originó todo. Y claro, vinculando las dos exposiciones, tanto lo que es las distinciones, las particularidades de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, digamos, no, hay que incluir todas estas necesidades dentro de los sistemas, ¿no? Esto del cacique, que a veces representa, a veces no representa lo que dice la asamblea. Creo que hay mucho para trabajar ahí, y temas muy importantes que van a retroalimentar lo que nosotros estamos trabajando. Porque esto vinculándolo un poco con lo de Marco, ¿no? Cómo todo esto se fue retroalimentando a lo largo del tiempo, porque yo creo que el código modelo, con los tres redactores del anteproyecto originario, tomó mucho de la experiencia de Brasil. Pero ahora vemos cómo Brasil está tomando también de lo que fue el código modelo. Y creo que esta es la riqueza de estas discusiones y de este repensar el sistema, ¿no? Porque si algo estamos aprendiendo en todos estos 20 años es que
digamos, la importancia fue mostrarnos un modelo representativo, el código modelo como proa, como mascarón de proa de esta nueva forma de litigar. Pero claro, no todos los conflictos colectivos terminan o se resolucionan bien o se abordan bien o se tratan bien con este mecanismo representativo. Muchos sí, pero otros quizá necesitan, por ejemplo, modelos agregativos, de casos testigos, porque a veces la cuestión homogénea es baja, y otras veces, digamos, lo que decía Vicky Bosman, hay sistemas de representatividad que no son los más adecuados para algunos contextos sociales y culturales específicos y hay que volver a pensarlos. Creo que mi gran conclusión de esta primera mesa sería este mecanismo de retroalimentación entre sistemas locales iberoamericanos y de otras latitudes, y digamos, esta idea de que el sistema de tutela colectiva es más amplio quizá que lo que el código modelo trajo, pero claro, no podemos desconocer esta importancia del mecanismo de litigación representativa que era lo nuevo hace más de 20 años atrás. La idea de trabajo un poco del grupo del Instituto Iberoamericano, como dijo Santiago Pereira Campos al iniciar las jornadas, es digamos, recuperar las singularidades de los sistemas locales y ponerlas sobre la mesa para que este mismo sistema de litigación modelo pueda todavía abarcar más conflictos y más particularidades y pueda volver a retroalimentar esos sistemas locales como lo hizo desde hace 20 años atrás. Creo que este es mi cierre. No vi preguntas para Marco o para Vicky en el chat. Así que nada, felicitarlos nuevamente y damos paso entonces a la segunda mesa, que la va a coordinar un gran especialista del tema, con el cual empezamos a estudiar esto cuando éramos bastante chicos y ahora somos un poco más grandes, que es Francisco Berbic. Así que, Pancho, te dejo en uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, dos palabras sobre Mario Kaminker. La verdad que fue un balde de agua fría la noticia. Mario fue un luchador enorme por las reformas procesales, no solo desde lo procesal y desde lo técnico, sino también desde lo político. Era un tipo muy inteligente, era un tipo muy generoso y era un gran tipo. Así que Mario, donde sea que estés, un abrazo grande y buen viaje. El tema de esta segunda mesa es más específico. El objetivo es abordar la legitimación y la representatividad adecuada, pensándolo como claves de acceso a la justicia. Y para eso tenemos dos grandes especialistas que nos visitan en esta pantalla desde Colombia y desde Portugal. Quien primero va a tomar la palabra va a ser Juan Carlos Guayacán, de Colombia, que es profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia, y nos va a hablar sobre la legitimación en la causa y la representatividad adecuada en los procesos colectivos colombianos. Y luego María José Capelo, profesora titular de la Facultad de Derecho de Coimbra, Portugal, nos va a presentar las reglas sobre legitimación activa que están establecidas en el modelo europeo de acción colectiva para defensa de los consumidores, que fue aprobado por la Directiva Europea 1828 del 2020 y que tiene que ser adoptado por los Estados miembros. Una vez que ellos realicen sus presentaciones, voy a hacer las preguntas que se presenten en el chat y luego daremos ya cierre a la jornada. Así que, Juan Carlos, la pantalla es tuya. Tenés 20 minutos. Perfecto, Francisco, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Sea lo primero agradecer a la Asociación Argentina de Derecho Procesal y también al Instituto Iberoamericano esta honrosa invitación. Verdaderamente es un honor para mí estar aquí en este evento. Y los 19 minutos y 45 segundos que me restan, entonces los pretendo dividir en 4 partes. Voy a intentar compartir pantalla y de lograrlo, entonces, si lo logro, podría a partir de ahí acompañarme con una
con un mapa mental donde ustedes puedan ir siguiendo gráficamente un poco el registro de mis ideas. Las 4 partes a las que me refería, pues es una introducción donde me pretendo decir qué pretendo hacer y qué pueden pretender ustedes esperar de mis palabras en los próximos 20 minutos en el contexto del evento. Y entonces, en ese contexto, mi esquema de exposición estará dividido en una visión global de los procesos colectivos en Colombia, porque realmente para hablar de legitimación y representatividad y sobre todo ponerlo inmerso dentro del ámbito de este evento, pues es importante un poco tener el ABC de lo que son los procesos colectivos en Colombia, que tiene algunas particularidades y que eso en algún sentido explica por qué tenemos reglas muy precisas de legitimación, pero no tan precisas de representatividad adecuada, y mirar en qué momento lo propuesto por el código, lo que acabo de escuchar particularmente del profesor brasilero, pueden en un momento dado servir para una eventual reforma que en Colombia se haga. Y por qué no, si cualquiera de las cosas que yo pueda decir aquí de lo que ha venido ocurriendo en Colombia también puede retroalimentar el debate. En esa primera parte calculo yo tomarme 5 minutos de los 17 que me restan para dar ese esquema de exposición sobre los procesos colectivos. Luego, allí, en esa exposición aparecerá la legitimación por fuerza, porque la legitimación está regulada. Pero pasaré un segundo a esa segunda parte donde mostraré que no está regulada, pero que eventualmente la legislación colombiana puede tener sucedáneos. No sé qué tan efectivos y de antemano creo que no lo son mucho, pero puede haber algunos sucedáneos de representatividad adecuada. Y así, pues, sin más preámbulos, entonces, pues, y finalmente, a manera de conclusión, haré algunos planteos a partir de lo que he dicho, de lo que he escuchado aquí en las 2 intervenciones anteriores y de lo que plantea el Código Modelo Iberoamericano. Entonces, para los procesos colectivos en Colombia, he de decir que nosotros tenemos 2 tipos de procesos colectivos. Y aquí ya habría un cambio. Con esto que dice el profesor que me antecedió en el uso de la palabra, que ellos quieren o que están postulando la necesidad de cualquier pretensión en cualquier de la tutela judicial efectiva sin parcializar y sin crear parcelas, de que haya procedimientos donde se puede pedir una cosa y procedimientos donde se puede pedir otra. Muy bien, nuestros procesos colectivos son 2. Las denominadas acciones populares que protegen los intereses colectivos, y en eso seguimos a pie juntillas la experiencia brasilera. Para nosotros, junto con los brasileros, casi que siguiendo a los brasileros, los procesos colectivos son aquellos que comparten una pluralidad de sujetos de manera indivisible. No los acompañamos en la subclasificación difusos colectivos, solamente nos quedamos allí. Son indivisibles. En esas acciones populares, ¿qué podríamos ver para mirar esta semblanza? La legitimación, que es una parte importante de esta mesa, las pretensiones y las cosas juzgadas, porque eso determina un poco cuáles son las verdaderas implicancias de la ausencia de normas de representatividad adecuada. Y entonces, en estas acciones populares que protegen intereses colectivos, ¿quién tiene la legitimación? Tenemos una legitimación amplísima. Cualquier persona natural o jurídica, cualquier entidad pública que tenga a su cargo la protección de esos intereses colectivos, o el Ministerio Público, de manera indistinta. Es tan amplia que incluso cuando se trata de persona natural, no se le exige siquiera pertenecer al territorio donde se está adelantando el proceso colectivo. Esto ha tenido sus patologías. Tenemos empresas dedicadas a este tipo de procesos, donde alguien que vive en una ciudad a 1000 kilómetros de otra demanda a un municipio porque en ese municipio carece de carro de bomberos y atenta contra el interés público, contra el interés colectivo
a la prestación de ciertos servicios públicos o a la prevención de desastres. Eso en cuanto a la legitimación, tenemos una legitimación amplia. En cuanto a las pretensiones son declarativas preventivas y son la mayoría. Es decir, para prevenir el daño o la vulneración del interés colectivo. Pero si el daño ya se presentó, también se pueden pedir pretensiones que le piden al juez que dé órdenes de hacer o de no hacer para que las cosas vuelvan al estado anterior. Y solo excepcionalísimamente, si el daño no es reparable in natura, podría haber lugar al pago de perjuicios, y la ley, en principio, decía que esos perjuicios deberían ser recibidos por la entidad pública no culpable que tenga a su cargo la protección de esos intereses colectivos. Eso tiene toda una evolución jurisprudencial que pues se sale un poco de la órbita. Y en cuanto a la cosa juzgada, hasta el año 2007 tuvimos una cosa juzgada erga omnes absoluta. Es decir, fallado un proceso colectivo de acción popular, sea cual fuere el resultado, es decir, sentencia acogiendo pretensiones o sentencia negando pretensiones, la sentencia hacía tránsito a cosa juzgada. A raíz de una demanda de inconstitucionalidad que se resolvió en agosto del 2007, la Corte Constitucional dijo que deberían ser relativos. En esto también siguió muy de cerca la experiencia brasilera. No podemos decir que nosotros tenemos un secundum eventum litis, como lo tienen los brasileros, pero nuestra Corte lo que dijo fue: los efectos son erga omnes, salvo que aparezca un nuevo actor popular con una prueba nueva que no se tuvo en la primera acción popular y que pueda verosímilmente cambiar el sentido del fallo. Si se reúnen estos dos requisitos, cualquier ciudadano podría volver a plantear esas pretensiones, y eso morigera un poco la ausencia de normas de representatividad adecuada, porque una de las cosas que no generan representatividad adecuada es que es posible que el actor popular tenga muy buenas intenciones, pero muy pocos recursos técnicos para defender el interés colectivo. Y entonces, si se queda por falta de prueba, aparece esto que de alguna manera puede servir como sucedáneo de que no controlemos la representatividad adecuada. Muy bien, ahora la acción de grupo. En la acción de grupo nosotros protegemos, y aquí seguimos también a los brasileros con su construcción, los intereses individuales homogéneos, con una característica. ¿Qué legitimación tenemos? La legitimación está determinada por un sujeto afectado, persona natural o jurídica. Quien sea afectado por una conducta que le ocasione un daño, o la Defensoría del Pueblo. Pero lo que yo les acabo de decir, también les está a ustedes indicando que nuestra acción de grupo no tiene un espectro tan grande como nuestra acción popular, donde podemos pedir de manera preventiva, de manera restitutoria y de manera de perjuicios. Nosotros, en nuestra acción colectiva para proteger individuales homogéneos, solo tenemos pretensiones indemnizatorias. Es un proceso de reparación de daños. Con una característica: la condena cobija tanto a quienes intervienen en el proceso como a los miembros ausentes que se presenten dentro de los 20 días siguientes al proferimiento de la sentencia. Eso hace que la cosa juzgada en este tipo de procesos sea ultra partes, incluso si es favorable o si es desfavorable. Hasta aquí, y creo que me tomé más de los 5 minutos, me tomé 7 minutos, me quedan 10 para el siguiente acápite. ¿Y cuál es el siguiente acápite? Ya creo haber dado la noción de qué legitimación tenemos en los dos casos. Una muy amplia en las acciones populares, una un poco restringida en las acciones de grupo. Si pensamos no en la institucional, sino en la de personas, pues está restringida a quien sea afectado, y además pretensiones restringidas. Tenemos una acción que solo pide o permite, mejor, pretensiones indemnizatorias. Entonces, eso me obliga a pasar a la segunda. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Si tenemos regulado procesos colectivos desde el año 98, van los 24 de este siglo y 2 años del siglo pasado, es decir, 26 años de tener regulado esto. Pero ¿qué hemos hecho?
ante la ausencia de normas, yo creo que tenemos algunos sucedáneos. ¿Y cuáles son esos sucedáneos? El sucedáneo está uno, en la acción popular, existe la posibilidad de la tercería coadyuvante. Cualquier persona que actúa como actor popular se hace una convocatoria a toda la comunidad y si hay otro sujeto, este sujeto no entra a disputarle al actor popular su condición de demandante, pero si él estima que hay pruebas que no se han pedido, le pide al juez que lo reconozca como tercero coadyuvante y como tercero coadyuvante tiene todas las facultades que tendría el actor popular, salvo llevar la contraria a algo que haya consentido el actor popular. Sería la única limitación. Pero entonces esto ya nos va diciendo, no controlamos la representatividad, pero si tenemos un actor popular que se nos queda corto en la actividad del proceso, pues está abierta la puerta para que cualquier miembro de la colectividad pueda llegar a decir, pues, acépteme como coadyuvante y en cuanto tal puedo pedir pruebas, puedo participar y puedo controvertir pruebas. ¿Qué ocurre en la acción de grupo? En la acción de grupo tendría yo que, para mostrar el sucedáneo, tengo que explicar. Ya sabemos que la acción de grupo solo atiende pretensiones indemnizatorias. Entonces, una sola persona puede demandar a nombre de un número indeterminado de personas sin el consentimiento de esas personas. Y eso es muy importante. Ahí es donde cobra importancia la representatividad adecuada. Una vez se admite la demanda, se hace una convocatoria. Y frente a esa convocatoria, quien se sienta parte del grupo son intereses que deben tener un origen común. La expresión que utiliza nuestra ley es que estén en condiciones uniformes respecto de la causa que le ocasionó perjuicios a esas personas. Las personas que juzguen que están en las mismas condiciones tienen varias posibilidades. La primera, concurrir y decir que simplemente se quieren acoger a lo que en la demanda se pide. No tienen que otorgarle poder al abogado, simplemente dicen, pues yo quiero ser integrante del grupo. La otra, podrían decir, pues yo tengo unos daños mayores. Y aquí nuestra acción de grupo se vuelve un poco mixta, porque entonces, si hay alguien que por las razones que sea no quiere adelantar su proceso individual, quiere venir al colectivo, pero no quiere lo que se pide para todos, sino quiere porque él está en condiciones de acreditar daños mayores, se lo permiten. Eso también de una u otra manera morigera nuestra ausencia de representatividad adecuada, porque si yo tengo daños mayores puedo entrar al proceso colectivo por mi propia pretensión, pero eso también tiene conceptualmente un problema, y es que desdibuja y desnaturaliza el proceso colectivo, porque vuelve el proceso colectivo para discutir aspectos individuales. Si ustedes me preguntan, es mínima y casi inexistente la posibilidad de que acudan a esto. Y viene el otro punto importante. Nosotros copiamos el opt-out de los norteamericanos. Es decir, quien se siente en esas condiciones, si guarda silencio, la sentencia lo vincula. Pero si no guarda silencio, pues puede no guardar silencio para lo que aquí interesa, yo me quiero excluir. Y para esa autoexclusión le dan dos oportunidades. Una, antes de que haya la audiencia de conciliación, ese sujeto debe decir, sin más, no quiero estar. Y el juez no le va a preguntar el motivo por el que no quiere estar. Simplemente, la sentencia no lo vincula. Y tiene una segunda oportunidad. 5 días después de que se profiera la sentencia, él podría retirarse. Y ustedes dirán, esto parece un juego, porque entonces, ¿de qué vale que antes de la conciliación deba hacerlo y lo pueda hacer 5 días después de la sentencia? Cuando lo hace 5 días después de la sentencia, no es tan fácil salirse. La ley le dice que debe acreditar una de dos cosas: que sus intereses estuvieron indebidamente representados o que hubo fallas en la notificación a todos los miembros del grupo. Y si acredita una de esas dos cosas, el sujeto se logra excluir incluso. Y a propósito de quién representa, también quien representa es quien le dé poder a ese abogado para iniciar la acción de grupo. Pero realmente quien lleva la batuta y la representación del grupo es el abogado. Y como ustedes pueden ver,
por cómo está la convocatoria, en esa convocatoria pueden ocurrir varias cosas. Si yo decido concurrir a una acción de grupo donde veo que están demandando un daño que yo sufrí, yo no estoy obligado a buscar al abogado que presentó la acción de grupo. Yo puedo buscar a otro abogado, y si ese abogado me recibe poder, puede llegar a decir, mire, yo represento a tantas personas de este grupo. Puede llegar otro abogado a decir, yo represento tantas personas de este grupo. ¿Y la ley qué prevé? La ley prevé que entre esos abogados decidan quién va a ser el abogado coordinador. Y si no se ponen de acuerdo, la ley prevé que sea el que acredite el mayor número de poderes. El mayor número de poderes. Un aspecto cuantitativo, puede uno discutir muchísimo si es lo más idóneo para filtrar representatividad adecuada, pero ahí yo veo un esbozo de decir, démosle la posibilidad a. Después de que yo escuchaba al profesor brasilero que me antecedió en el uso de la palabra, si no malinterpreté sus palabras, el proyecto de ley de acción pública civil, lo que parece crear es algo que a nosotros nos resultaría muy útil, utilizar esta convocatoria para poner a los distintos abogados a objetar a quien presentó la demanda y mostrarse ellos como un mejor representante, eventualmente. Y eso sería una manera de garantizar representatividad adecuada. Mi cronómetro dice que me quedan 2 minutos 44 segundos y es lo que voy a dedicar a lo que yo llamo los planteos o los planteamientos. Yo creo que sí sería muy útil, y haciendo un poco de crítica de nuestra propia situación, precisar quién es el representante. Porque entre nosotros esta es una zona gris. ¿Quién representa? ¿El abogado o quién le da poder al abogado? Y si el abogado inicia con 50 poderes, ¿quién se va a comportar como representante? Eso resulta muy útil. Ahora, si llegamos a la conclusión de que hay dos tipos de representación, una representación de la parte propiamente dicha y una representación técnica, pues habría que adecuar la representatividad adecuada, y perdónenme en el pleonasmo, a los dos niveles. Ahora bien, a mí me parece que los criterios que trae el código de la credibilidad, del prestigio, de los antecedentes, de la coincidencia, son inobjetables como criterios para garantizar una representatividad. Mis dudas están en que se pueda volver como un requisito de admisibilidad de la demanda. Mientras un ordenamiento no se atreva a decir cuántas acciones colectivas debe haber participado, parámetros objetivos para medir prestigio o antecedentes, va a ser muy difícil que un juez tenga elementos para utilizar eso para admitir o no admitir una demanda. Yo pienso más en la dinámica que este requisito ha tenido en Norteamérica, donde el juez, sin hacer elucubraciones teóricas, visto el comportamiento de quien se postula como representante de la parte, se incurre en o actitudes que denotan una falta de pericia o en ocasiones una falta de ética, pueden eventualmente decir, tengo una razón, que pueden ser estos, pero no sobre lucubraciones mentales, sobre conductas reales alrededor de. Y lo otro, poner a competir a los abogados. No solo convocarlos, sino que cuando haya abogados, darle la posibilidad a los nuevos abogados, los que no presentaron la demanda, de que se postulen y demuestren por qué serían unos representantes adecuados, con mayor grado de ser representantes adecuados. Esto es dentro del proceso. Creo que logré terminar 7 segundos antes. De nuevo, mi gratitud a quienes organizaron este evento y bueno, quedo a la espera de que eventualmente haya preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la claridad de los conceptos y por el respeto impecable, como siempre, del manejo del tiempo que tenés. Le vamos a dar la palabra a María José Capelo, que, como les adelantaba, nos va a hablar de las reglas sobre legitimación activa en el modelo europeo de acción colectiva aprobado por la Directiva 1828 del 2020 de la Unión Europea. María José.
Juan Carlos, si puedes dejar de compartir la pantalla Sí, y a ver si la veo a María José. perdón un segundo, que ahora estoy un poco perdido y no sé dónde hacerlo, pero ya dejo compartirla, Francisco. Dame un Sin, instante, ¿no? sin problema. Estoy un poco perdido, pero tal vez debería ser aquí. Encuentro. Creo que ante esta dificultad me voy a... Ya estoy. Ahí Creo que estamos. aquí estoy. Muchas gracias. ¿Ya dejé de compartir? Perfecto. Perfecto. Ok. María José, estás muteada. Muchas gracias. Ilustre professor Juan Carlos, foi um gosto ouvi-lo. Professor Francisco, uma honra estar aqui como estar na sua mesa, em que é coordenador. Ao José Maria, um abraço também à doutora Maria Vitória Mosman, ao professor Marco. E eu gostei muito de vos ouvir, porque o modelo que apresentaram é totalmente diverso do modelo europeu de tutela coletiva. Eu tentei escrever em espanhol e vou tentar ler para me poderem acompanhar. O modelo europeu de tutela coletiva, que emerge da Diretiva 2020-1828, é um modelo, eu só vou me centrar na legitimidade ativa, mas eu tive a ocasião de ler o Código Modelo de 2004 e verdadeiramente é um modelo original, um verdadeiro sistema ibero-americano de processo coletivo muito inovador. E o que é que agora vou tentar comparar os dois, e a diretiva tentou apenas alguma harmonização mínima entre os Estados-membros. E então esta diretiva tem como objeto criar um mecanismo de tutela coletiva. Qual é o âmbito da aplicação? Eu vou tentar ler espanhol, material de lado diretiva, engloba os interesses coletivos dos consumidores em muitas áreas e setores económicos, la protección de datos, los servicios financieros, los viajes y el turismo, la energía y las telecomunicaciones. La directiva distingue entre las acciones de representación, tudo ações coletivas, de cessação, ou seja, inibitórias, e las ações de representação ressarcitórias. La legitimación principal não está em manos dos consumidores afetados a título individual. Em regra, o consumidor afetado a título individual é inerte e passivo e, como Vitória falou, vulnerável. Nem tão pouco agrupado, senão que se concentra nas atividades concretas previamente designadas. E isso é a grande originalidade do permita-me, enganei-me. Segundo el diseño del legislador europeo, las acciones colectivas han de interponerse necesariamente por entidades habilitadas. E que significa isto? É um modelo totalmente diferente, que não qualquer entidade que afirma sua representatividade dos direitos e interesses dos consumidores pode promover um processo coletivo, senão aquelas que há superado um filtro ou controle estabelecido e gestionado pelo poder público. Isto é, se requer uma designação prévia administrativa das entidades para interpor uma ação coletiva. En España, la autoridad administrativa competente para la designación de las asociaciones de consumidores es la Dirección General con competencias en materia de consumo de la Administración General del Estado. En Portugal é a Direção Geral do Consumidor. Se trata, por isso, de uma legitimação ativa especial. Não se produz opleges
além que os requisitos de habilitação estão previstos por lei, nem sequer é suficiente um controle judicial. O Código Modelo de Processos Coletivos prevê que o juiz analisará a existência do requisito de representatividade adequada. Aqui não, aqui há uma designação prévia administrativa. Concluindo, desculpem. Concluindo, a legitimação ativa é uma figura sui generis. A imputação de legitimação a determinadas entidades pressupõe uma designação prévia, significa que se prescinde da representatividade adequada analisada judicialmente. Quais são os critérios de designação prévia das entidades? Os Estados-membros da União Europeia têm liberdade de estabelecer os critérios de designação que se aplicam às entidades habilitadas para exercitar ações de representação nacionais e de determinar que os critérios de designação que se estabelecem na diretiva para designar as entidades para que possam intentar ações transfronteiriças são aplicáveis às entidades habilitadas para exercitar ações de representações nacionais. Isto é, a diretiva diferencia ações de representação nacionais ou transfronteiriças. Para poder ser habilitada para exercer ações de representação, uma entidade deve ser uma pessoa jurídica e demonstrar que ha desempenhado de maneira efetiva e pública uma atividade de 12 meses no âmbito da proteção efetiva dos consumidores. Ser uma entidade sem ânimo de lucro, demonstrar que por sua finalidade estatutária tem um interesse legítimo em proteger os interesses dos consumidores, não estar em cursa em um procedimento de insolvência nem estar declarada insolvente, ser independente e não estar influindo a proporções distintas aos consumidores, em particular empresários, e fazer pública a informação sobre suas fontes de financiação. Significa, para poder ser habilitada pelo poder público, tem que respeitar estes requisitos de forma cumulativa. O consumidor representado, com fim de garantir a eficácia do processo, os consumidores não poderão intervir a qualquer título individual nas ações coletivas ressarcitórias, diferentemente do Código Modelo, por isso é um modelo totalmente representativo. Se deu liberdade aos Estados-membros para prever um mecanismo de inclusão voluntária ou de exclusão voluntária, ou uma combinação de ambos para o exercício de ações coletivas ressarcitórias. Sem embargo, existe um regime especial para os consumidores quando os consumidores afetados por ação coletiva tiveram residência habitual no estrangeiro. Muito interessante é um ponto que está consagrado um dever de desjudicialização na fase do cumprimento da sentença. Os Estados-membros velarão porque as medidas ressarcitórias permitam aos consumidores beneficiar-se das soluções sem necessidade de exercitar outra ação, diferentemente do Código Modelo de processos coletivos. O exercício de uma ação coletiva suspenderá o prazo de prescrição das ações individuais de ressarcimento. Quando um consumidor manifesta sua vontade de ser representado, não deve poder seguir sendo representado em outras ações com o mesmo objeto e causa contra o mesmo empresário,
nem exercitar ações individuais com o mesmo objeto. Por isso, interessante é dizer que o consumidor não poderá intervenir de qualquer modo na ação em que é representado. Um ponto problemático, e já estou quase a terminar, é a financiação privada das ações. Na Europa, há muitos casos de first funder, financiação por terceiros, privado por terceiros. E uma preocupação da diretiva foi acautelar o conflito de interesses. Quando os Estados-membros permitam a financiação das ações de representação por terceiros, devem garantizar que se evitam os conflitos de interesses. Também devem garantizar que a financiação por terceiros que tenham interesse econômico no exercício ou no resultado das ações de representação para obter medidas ressarcitórias não há parte da ação de representação e da proteção dos interesses coletivos dos consumidores. É muito importante isto nas ações de ressarcitórias, com medidas ressarcitórias. De conformidade com a diretiva, os Estados-membros devem proporcionar às entidades habilitadas a assistência pertinente para garantizar que podem exercitar de maneira efetiva seu direito a interpor de ações de representação. E depois há outras medidas. Por fim, para terminar, o que caracteriza o modelo europeu de legitimidade? As principais características são uma legitimação de tipo extraordinário concentrada em uma lista cerrada de entidades. Se trata com ela de concentrar o exercício das ações coletivas em umas poucas mãos, evitando o risco de uma hipotética legitimação dispersa pode dar lugar a pleitos abusivos. Se estabelecerão estritos controles prévios administrativos sobre os requisitos que devem cumprir as entidades representantes dos consumidores e sobre suas fontes de financiação. A diretiva otorga aos órgãos judiciais o dever de exercer estrito controle das fontes de financiação que representam as entidades habilitadas, com o fim de assegurar que não estão abusando do processo coletivo e utilizando-o para fins distintos à proteção dos interesses dos consumidores. Termino dizendo que será muito interessante num grupo de trabalho fazer o confronto este modelo europeu de legitimidade baseado na designação prévia das entidades capazes de um outro modelo, como é o Código Modelo, em que a representatividade adequada é apreciada unicamente dentro do processo. Por isso, acho que há aqui muito interessante este confronto e saber como é que os sistemas, o modelo europeu e o Código Modelo, se podem agilizar ou confrontar, encontrar o melhor mecanismo. Muito obrigado, peço imensa desculpa por falar tão mal espanhol, mas esforcei-me e eu entendo, mas foi um gosto e uma honra estar aqui presente. Muito obrigada. Muchas gracias, María José. No veo todavía preguntas en el chat para la profesora Capello y para el profesor Guayacán Ortiz. Sí tenemos una pregunta que quedó para Marco Jobim. Marco, pregunta Liz Garmendia, según el proyecto al que te referiste con respecto a la representatividad adecuada, ¿cómo se implementaría en la práctica el control específicamente del estándar conducta en otros procesos colectivos? Gracias, profesor Verbicki, querido amigo.
Pelo que entendí, la pregunta es cómo controlar la representatividad adecuada de los otros procesos en que lo legitimado tenga actuado. Específicamente, claro, en el estándar de otros procesos, conducta en otros procesos colectivos, cómo se implementaría en un caso puntual. Sim, eu vou falar em português, acho que é mais fácil para que eu possa raciocinar. Esse é um dos problemas que alguns apontam do projeto de lei, que essa presunção, por exemplo, para o Ministério Público é muito forte, tá? Tendo em vista que ele é o maior litigante de ações coletivas do Brasil, pela via da ação civil pública, possivelmente o Ministério Público sempre vai assumir a ponta desses processos pela força da sua própria instituição, já que é um expert nesse tipo de litigância e, eventualmente, os seus casos são muito bem arguídos e bem-sucedidos. Os demais, a gente vai ter que criar um banco, por exemplo, né, o que se fala muito no Brasil, é a criação de um banco de dados de processos coletivos. A gente tem algumas poucas ainda colocações no território nacional, dentro dos tribunais, bem organizadas de banco de dados de processos coletivos. Mas a partir desse banco de dados de processos coletivos, a gente consegue, eventualmente, mapear, né, quem é o litigante e qual foi a sua conduta dentro do processo. Aí sim, isso tudo são critérios objetivos, quem sabe, a serem criados ali na frente, né? Número de vitórias, como foi a instrução processual, como é, né, eventualmente, a atuação processual desse legitimado. Então, são critérios ainda que vão ser analisados para cada caso desses legitimados que não têm essa pressuposição que o Ministério Público tem, ou a Defensoria Pública, de serem grandes expertos no assunto. Inclusive, a gente tem no próprio projeto, eu passei ali no chat, certo? E a gente tem no próprio processo que aquilo que o professor Juan acabou me, né, pegando da minha fala, é como que a gente pode, eventualmente, controlar, né, a legitimidade durante o transcorrer do processo. A qualquer momento, pelo projeto de lei, é um projeto de lei que, né, a gente tem muita força para que ele seja aprovado, eventualmente, e a qualquer momento do processo, em qualquer grau de jurisdição, a gente pode rever a representatividade adequada de alguém que não está fazendo, eventualmente, o melhor, né, dos seus trabalhos dentro do processo. Aí aquilo, eu não sei, como é que é o nome de quem perguntou, professor Francisco? É que eu não vi a Liz pergunta. Garmendia, una profesora de La Plata. Professora Liz, é isso? Esse tipo de questão vai, com certeza, chegar, né, aos nossos conhecimentos ao longo, né, dos anos posteriores a quem sabe, a aprovação do projeto de lei. Muchas gracias, Marco. Tenemos otra pregunta para la profesora Mosman, de parte de Arturo Isa. ¿Qué particularidades cree que deben asumirse en el análisis de la representatividad adecuada en los procesos colectivos que involucran derechos indígenas? Pregunta sin respuesta cerrada. Es una pregunta con posibles respuestas. Primero, más que nada, como dije cuando comenzó la exposición, la existencia del código modelo de procesos colectivos para Iberoamérica, además en un país como Argentina, que aún sigue sin regulación de los procesos colectivos, a pesar de que hemos tenido un grandísimo avance, en grandísima medida también, por la fuerte impronta de la doctrina que encabeza José, otros de todos nosotros, la relevancia del código modelo es innegable, Mi planteo en el día de hoy es
intentar asistir a la convocatoria, es buscar esto de qué nos pasa ante ciertas situaciones particulares, que esto requiere adaptaciones en general. O sea, en general tenemos una necesidad de adaptaciones a todos aquellos procesos en los cuales nos encontramos ante sujetos que pertenecen a contextos culturales diversos y que requieren una atención especializada. Como dije al comienzo también de la exposición, esto de pensar que los conflictos indígenas, tanto en su carácter individual ante la justicia ordinaria como en su carácter colectivo ante la justicia ordinaria, tienen particularidades que deben ser asistidas. Ahora bien, en el caso de los procesos colectivos, la trascendencia es mucho mayor, porque hemos entendido, y de hecho lo dijo Juan Carlos, lo habló Félix, Marco, lo habló también María José, el control de la legitimidad extraordinaria, de la representatividad adecuada, en el transcurso del proceso y luego a los fines de determinar si los efectos de la sentencia son determinantes o no, es clave en cualquier tipo de proceso colectivo. ¿Por qué? Porque tenemos personas que están ausentes en el litigio y que van a ser alcanzadas por los efectos de la sentencia que se dicta a través de esta legitimación, de esta litigación representativa de la que todos hemos hablado. Ahora, en el caso de los pueblos indígenas, que me preguntan acá Arturo, esto tiene una relevancia determinante porque nuestra comprensión realizada desde un lugar de una formación diversa, perteneciendo a los grupos que preponderantemente manejamos los lugares de poder, lamentablemente, dejar de asistir a estas particularidades afecta seguramente su derecho de tutela judicial efectiva. ¿Y por qué puede suceder esto? Porque determinados reclamos, cuando uno analiza la representatividad adecuada, analiza entre uno de los parámetros que el reclamo sea un reclamo que hubiese sido realizado comúnmente por cualquier litigante medio en favor de los derechos de sus representados. Ahora, para una posición cultural y con pautas culturales diversas, y no estamos hablando de pautas culturales diversas lesivas de derechos humanos básicos protegidos a nivel global, donde entraríamos en toda otra discusión sobre el multiculturalismo o no. Pero sino hablando de que hay ciertas cuestiones que para nosotros serían razonables que sean requeridas, que sean peticionadas dentro de una pretensión y que tal vez para el grupo que lo peticiona no lo sea. No lo sea porque prefieran una reparación moral, porque prefieran una reparación in natura respecto de la recomposición del ambiente y no una compensación indemnizatoria, más allá de que el deber preponderante de recomposición ambiental es el deber in natura, podría existir una posibilidad de un reclamo indemnizatorio que la comunidad entendiese que no es necesario. Si nosotros valorásemos esa petición con estándares no adaptados, podríamos cometer un error y considerar a quien está ejerciendo la representación del grupo de la clase como un representante no adecuado o con una representación insuficiente. ¿Qué posible respuesta podemos llegar a tener para eso? Hace un tiempo atrás trabajamos con Tía Molina, mujer salteña, respecto de lo que implican las injusticias epistémicas. Esto de tomar decisiones sobre la base de culturas predominantes a las cuales pertenecemos lamentablemente los decisores en el país. Entonces, una de las alternativas sería trabajar con peritos antropólogos o peritos culturales, donde estas pericias antropológicas o culturales nos ayudan a determinar qué es lo que este grupo, si lo que este grupo está pretendiendo reclamar definitivamente representa los intereses del grupo por el cual se no tengo una respuesta cerrada para esto, tengo sí la certeza de que hay un contexto normativo, de rango superior, que nos obliga a atender estas diferencias. Y que, como les digo, intento en este punto tener un aporte al debate respecto de estos 20 años que hoy les festejamos
al Código Modelo de Procesos Colectivos. Muchas gracias, Victoria. Bueno, siendo las 5 menos 5 de la tarde en Argentina, ya por cumplir 2 horas del evento, queremos agradecerles nuevamente por acompañarnos. También pedirles que estén atentos y atentas. Va a haber más actividades vinculadas con este tema específico, porque es en octubre cuando se cumplen los 20 años de esto que fue absolutamente innovador y que sigue siendo innovador en este momento. Imagínense ustedes, ¿no? Pasaron ya 20 años y es una propuesta de reglamentación para adaptar en los países de las cuales todavía estamos discutiendo y todavía tenemos necesidad justamente de adaptar varias de las cuestiones que ya proponían Kazuo Watanabe, Ada Pellegrini y Antonio Gidi por aquel entonces. Y muy posiblemente también haya cuestiones para mejorar, porque también tanto Colombia como Argentina, como Brasil, como Chile, como Perú, están dando muestras de proyectos muy interesantes, con regulaciones muy interesantes, con aplicaciones jurisprudenciales muy interesantes, y creo que esa retroalimentación entre este marco general a nivel regional y lo que es la aplicación concreta en el territorio, por ejemplo, esto que plantea la doctora Mosman vinculado con ni más ni menos que con otra cosmovisión de la sociedad, otra cosmovisión del mundo y cómo podemos pretender imponerles un criterio de representatividad adecuada a alguien que considera y comprende la representatividad desde una lógica y de una cosmovisión social histórica completamente diferente. Son cuestiones que queremos seguir discutiendo y queremos eventualmente intentar tener algún tipo de incidencia, por supuesto, en nuestros países para mejorar nuestros sistemas de tutela colectiva frente a una realidad conflictiva que cada vez es más evidente, exige tener otro tipo de mecanismo de enjuiciamiento, bien diferentes a los mecanismos decimonónicos que tenemos en la mayoría todavía de nuestros países, y hablo principalmente por lo que sucede en la República Argentina. Así que nuevamente muchas gracias. Para estar atentas también, nos pueden seguir en redes sociales. El instituto tiene Instagram, tiene LinkedIn, tiene Twitter, se difunden desde allí las actividades y esperamos que nos puedan acompañar en próximas oportunidades. Hasta luego.